afectación colateral para poder mantener el cerebro en función. Entonces, pregunta, cuando yo quiero tratar un stroke, ¿quiero mejorar el core o mejorar la penumbra? ¿Mantener el core o mantener mejor la penumbra? Pregunta, ¿qué quieres mantener? ¿El core o la penumbra? A ver, chicos. La penumbra, pues, ¿no? Si mantienes el core lo vas a recontrainfartar, pues, ¿no? Entonces ya vamos a viendo en qué, más o menos, cuáles son nuestras ideas del tratamiento para el stroke, ¿ok? Entonces ya saben que la zona de penumbra, resumen, las zonas de las colaterales, ¿ya? Excelente. Muy bien. Ahora, vamos a ubicarnos en este cuadro, ¿ya? Y hablar de los efectos celulares, los efectos celulares de la isquemia producidos por el stroke, ¿ya? Ahora, para hacerlo más sencillo, la parte superior de este cuadro, o sea, esto de acá, es una arteria cerebral. Y esto puede ser la arteria cerebral media, la arteria cerebral posterior, la arteria cerebral anterior, la AICA, la PICA, la arteria cerebelosa, cualquiera, ¿ya? Y todo lo que esté debajo es cerebro, ¿ok? Entonces, necesito que nos enfoquemos en 4 escenarios. Los cuadros azules, los cuadros rojos, los cuadros amarillos y los cuadros verdes. Los cuadros azules corresponden a la isquemia. Los cuadros rojos corresponden a la excitotoxicidad glutamatérgica, que ya les voy a explicar qué es. Los cuadros amarillos corresponden a las glías y los cuadros verdes corresponden a las neuronas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un coágulo, clot, ¿no? Disminuye el flujo sanguíneo cerebral, disminuye el aporte de oxígeno y glucosa, ¿ok? Y también hay una disfunción de la barrera hematoencefálica, ¿ok? Ahora, si hay una disminución del oxígeno y de la glucosa, necesito que me pongan atención en esta estructura amarilla que estoy señalando con el puntero, que es un receptor, ¿ya? Este receptor, cuando estamos en situaciones normales, se encarga de la regularización de un neurotransmisor que es el glutamato. En situaciones normales hay un electrolito que es el magnesio que lo cierra, ¿ok? Pero cuando hay hipoxia, hay una lesión, va a sufrir este receptor una despolarización y eso se llama la despolarización anóxica, ¿ya? Despolarización anóxica por el principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central, el glutamato. ¿Y cuál es ese receptor? El receptor de N-metil de aspartato o mGlu-R, ¿ya? Más conocido como NMDA, ¿ya? ¿Y qué pasa? Cuando aumenta el calcio intracelular, y acuérdense de verde es neurona, aumenta el calcio intracelular, van a aumentar las especies reactivas de oxígeno, la óxido nítrico sintasa neuronal. ¿Y qué va a pasar? Al aumentar las especies reactivas de oxígeno, como ustedes ya han llevado patología, saben que activa los mecanismos de apoptosis mitocondrial. Se activan la citocromo C, se activa la caspata, va a haber fragmentación del ADN y por lo tanto la neurona va a morir, ¿ya? Va a estar isquémica, va a entrar en apoptosis. Ahora, chicos, las neuronas cuando entran en ACV pueden morir por apoptosis, pueden morir por necrosis, pueden morir por necroptosis, que es un mecanismo similar a la apoptosis, y pueden morir por autofagia, ¿ya? Ahora, efectos a nivel de la glía, ¿ya? A nivel del astrocito, por ejemplo, el astrocito también tiene receptores de mGlu y RDMA, o sea, también van a sufrir excitotoxicidad glutamatérgica. Si sufren excitotoxicidad glutamatérgica, esos astrocitos van a tener dos formas, los astrocitos inflamatorios y los astrocitos reactivos, ¿ok? ¿Y qué es lo que va a suceder al final? Esos astrocitos se van a volver locos y van a generar una cicatriz. Y esta cicatriz se produce por lo menos de 48 a 96 horas posterior al evento isquémico. Y eso se llama astrogliosis, lo voy a poner acá mejor, astrogliosis reactiva, ¿ya? Y la astrogliosis reactiva es un tejido neuronal cicatricial que no tiene recuperación, ¿ok? No tiene recuperación, eso es lo que llamamos astrogliosis reactiva. Por otro lado, tenemos la otra glía, que es el oligodendrocito, que se encarga de la mielinización del sistema nervioso central, porque ¿quién se encargaba de la mielinización del sistema nervioso periférico, chicos?
¿Quién se encargaba de la mielinización a nivel del periférico? A ver, 10, Schwann. Muy bien, Luisa. Muy bien, las células de Schwann, ¿ya? Entonces, cuando hay una excitotoxicidad del oligodendrocito, porque este pata también tiene su receptor de NMDA, se va a producir lo contrario a la mielinización, que es la desmielinización. ¿Ok? Y va a producir algo que se llama la degeneración walleriana. ¿Y qué es eso? Cuando estamos en las cortezas, tenemos los tractos córtico-espinales que bajan para dar la motilidad en la parte motora. Y cuando hay una degeneración de los tractos córtico-espinales por una toxicidad del oligodendrocito, se llama degeneración walleriana. Por eso es que cuando tenemos ACV, tenemos manifestaciones y síndromes piramidales de primera neurona por degeneración walleriana. ¿Ok? ¿Ya? Hablando de ACV, no de compresión. ¿Ok? Y también va a haber una disfunción a nivel de la barrera hematoencefálica, que eso también va a producir citoquinas proinflamatorias, que a su vez van a llevar a la apoptosis y a la necrosis. Ahora, ¿por qué tengo que hablar de todo esto? Porque miren, chicos, todo esto, ¿por quién está producido? Por el coágulo, ¿sí o no? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que destruir el coágulo, ¿cierto? Ya. Entonces, tengo que destruir el coágulo. ¿Qué hago? Fibrinólisis. Nada más, fibrinólisis. Doctor, pero el coágulo es demasiado grande, está en la arteria carótida o en el inicio de la cerebral media, ya pues trombectomía mecánica. Doctor, pero el coágulo está metido en la parte inicial de la carótida, ya, endarterectomía. Doctor, pero ¿cómo prevengo que este coágulo se vuelva a meter, no? Antiagregación plaquetaria, aspirina, clopidogrel, ¿ya? ¿Y qué más podemos sacar de acá? El cerebro, en una imagen, tiene una conformación regular. Todo el mundo ha visto una tomografía cerebral. ¿Por qué? Porque mantiene una perfusión por la sangre. Es como la piel. La piel se mantiene de un color por la sangre y cuando estamos pálidos con anemia severa va a cambiar de color. Igual, si nosotros queremos ver si esa parte del cerebro ha cambiado de color, si tiene poca vascularización porque hay un coágulo que lo está tapando, tenemos que ordenar algo que no pinte las arterias, pero que me permita ver esa zona que no está tan bien pintada. Por lo tanto, ¿qué vamos a ordenar? Una tomografía, pero sin contraste, porque yo quiero ver si hay cambios. Entonces, todo lo que va en tratamiento, diagnóstico, todo, es en base a la fisiopatología. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Con la fisiopato sacas todo, ¿sí o no? No necesitas estar leyendo directamente tanto. Con la fisiopatología sacas todo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, vamos a ir a la siguiente parte. ¿Ya? Ahora, entender lo que pasa a nivel molecular no es suficiente. Hay que hablar un poco también de territorios cerebrales. ¿Ok? Voy a tomar agua. Hay que hablar de territorios cerebrales y territorios vasculares. Ahora, hablar de territorios vasculares nos puede tomar 2 horas si quieren, pero tengo que ser más preciso para que ustedes se lleven la pepa, como dicen, ¿no? Ahora, vamos a ubicarnos en este gráfico de acá. En este gráfico de acá lo he dividido por colores. Por ejemplo, lo rojo es lo motor, ¿ya? Lo morado es lo sensitivo, lo verde es lo visual y lo azul es lo funcional, ¿ya? Entonces, esta parte roja que se encuentra en la circunvolución precentral, que está por delante de la cisura de Rolando, se llama corteza motora primaria, ¿ya? Y la corteza motora primaria se encarga de la parte motora, así tal cual lo dice su nombre, de mandar los tractos córtico-espinales. Si hay una alteración en la corteza motora primaria, ¿qué voy a tener? Hemiplegia, ¿no? Ya sea braquial, facial, crural, no lo sé. Pero voy a estar hemipléjico, ¿ya? Luego vamos a la parte sensitiva. Por ejemplo, la corteza tomatosensorial primaria. ¿Qué tal nombre, no? Que se encuentra en la circunvolución postcentral. Si yo tengo simplemente una isquemia que me afecta esa área, voy a tener una alteración de la sensibilidad del lado contralateral. Nada más. Hemianestesia, hipoestesia, cualquier cosa del lado contralateral. ¿Ya? Otra parte sensitiva, por ejemplo, en la circunvolución supramarginal, es la corteza de asociación somatosensorial.
Si yo tengo un daño en la corteza de asociación somatosensorial, voy a tener manifestaciones muy interesantes. Por ejemplo, esta corteza se encarga de lo que es la sensibilidad palpatoria, ¿ya? Entonces voy a tener manifestaciones como la aestereoagnosia, ¿ya? Por ejemplo, yo te doy una taza. Sabes que es una taza, ¿no? Porque la ves. Pero cierra los ojos y agarra la taza y no sabe lo que es, ¿ya? Aestereoagnosia, ¿ya? Y por ejemplo, también puedo tener la asomatognosia, que es diferente a la de mi negligencia, que ya vamos a ver. La asomatognosia es, no siento mi mano, siento que he perdido mi mano. ¿Dónde está mi mano? No sé dónde está mi mano. Ya, eso es asomatognosia. Entonces yo tengo alteraciones en la corteza de asociación somatosensorial, voy a tener aestereognosia y asomatognosia, ¿ok? Luego vamos a lo verde. Si yo tengo alteraciones en el campo visual frontal, que se encuentra en la circunvolución frontal media, que se encarga de los movimientos sacádicos del ojo, voy a tener desviación conjugada de la mirada ipsilateral a la lesión, ¿ya? Si yo tengo una alteración a nivel de la corteza visual primaria, que se encuentra a nivel de la cisura calcarina, irrigada por la arteria cerebral posterior, voy a tener una hemianopsia homónima contralateral con respeto macular, y eso lo vamos a ver posteriormente. También en las partes funcionales, por ejemplo, lo que está azul, tenemos el área de Broca, que se encuentra en la circunvolución frontal inferior, que el paciente normalmente se muestra que no puede hablar bien, no puede articular el lenguaje telegráfico, pero el paciente entiende lo que está diciendo, o entiende lo que le dices. En cambio, en la fascia de Wernicke, que se encuentra en la circunvolución temporal superior, no entiende ni tampoco puede hablar bien. Y también tenemos otra área de funciones que es la corteza prefrontal, que la corteza prefrontal se basa en la toma de decisiones y la voluntad, ¿ya? Y también, si yo tengo una alteración en esa área de la corteza prefrontal, el paciente va a estar agresivo y también te van a mostrar diferentes manifestaciones que las vamos a ver ahora posteriormente. Ahora, quiero que tengan en cuenta este cuadro de acá, que seguro lo han visto en sus clases de neuronato, que es el homúnculo de Penfield, ¿ya? Y el homúnculo de Penfield trata de escribir cuál es la parte motora que está asociada en las diferentes partes del cerebro. Por ejemplo, en la parte más interna podemos ver los genitales, la parte urinaria, podemos ver la parte pedia, la parte crural, la parte de la pierna, la parte del tronco, la parte facial más atrás, más adelante, el brazo, la parte facial y al final la boca, los intestinos, ¿ok? Entonces depende mucho de qué área del cerebro está afectada, vamos a ver diferentes manifestaciones, ¿ya? Por ejemplo, esta área de acá que está pintado en naranja es territorio de la arteria cerebral anterior. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una alteración de la arteria cerebral anterior, voy a ver que mi hemiplegia va a ser más que todo de la parte de los miembros inferiores, ¿ya? Esta parte verde es de la arteria cerebral media, ¿ok? Y la arteria cerebral media, ¿quién más está viendo? La parte facial y la parte braquial, ¿no? Entonces mi hemiplegia va a ser más que todo de la cara y del brazo. Y esta parte de aquí es la parte posterior, que se asocia más al campo visual. Entonces, de acuerdo a la localización del homúnculo de Penfield, vamos a ver que va a haber diferentes manifestaciones clínicas, ¿ya? Acá ACM y acá ACP. Entonces, hay diferentes síndromes vasculares cerebrales, ¿ya? Hay diferentes síndromes vasculares cerebrales. Podemos hablar del síndrome de la arteria basilar, podemos hablar del síndrome de la arteria coroidea, pero hay tres síndromes vasculares cerebrales que yo quiero que aprendan el día de hoy, que es el síndrome de la arteria cerebral media, el síndrome de la arteria cerebral anterior y el síndrome de la arteria cerebral posterior, ¿ya? Ya ustedes sabían qué parte del cerebro involucra el territorio de la arteria cerebral media, ¿no? Entonces yo tengo una alteración, un stroke de la arteria cerebral media, voy a tener una hemiplegia braquial y de la mitad de la cara inferior, ¿ok? También, como afecta esa parte, la parte de la corteza visual, del campo visual primario, está irrigado por la arteria cerebral media, voy a tener desviación conjugada de la mirada, ¿no? Hemiplegia, desviación conjugada de la mirada. También voy a tener hemianopsia homónima contralateral, pero sin respeto de la mácula. Pregunta de ENAM. A diferencia de la arteria cerebral posterior, que es
con respeto de la mácula, ¿ya? Podemos tener afasia de Broca, de Wernicke, que ya también les había explicado, y la heminegligencia, ¿ya? Que el paciente niega, o sea, la heminegligencia puede ser motora, que no mueve una parte de su cuerpo, simplemente no lo mueve, y el paciente tú le tienes que decir que lo mueva para ver que haya algo de estímulo, ¿no? Es heminegligente. Y la sensitiva es que a diferencia de la asomatognosia, que el paciente no siente, el paciente no tiene conocimiento de esta parte de su cuerpo. O sea, no existe. Así como, como esta mujer que esta parte es negro, es como que esta parte no existiera, ¿no? Esa es una heminegligencia. El cerebro es lo caso, ¿ah? Heminegligencia, ¿no? No existe esta parte de mi cuerpo, ¿ok? Ya, ese es el síndrome de la arteria cerebral media. También tenemos el síndrome de la arteria cerebral anterior, que ustedes ya vieron en el homúnculo de Penfield, ¿no? Que la arteria cerebral anterior, esta parte involucra lo que es la parte de miembros inferiores y genitales, por lo tanto, que voy a tener hemiplegia crural más incontinencia urinaria, ¿ya? Como esta arteria también irriga parte de la corteza prefrontal, vas a tener paciente con abulia, falta de voluntad, afasia transcortical y signos de liberación frontal. ¿Cuáles son los signos de liberación frontal, doctor? Los reflejos primitivos, de succión, de prensión, el reflejo de Moro, todo eso que has visto en pediatría, corresponden también a signos de liberación frontal en un paciente con infarto de la arteria cerebral anterior, ¿ya? Y de la arteria cerebral posterior, ¿ok? Vamos a tener que va a tener una hemianestesia contralateral, o sea, va a tener predominio sensitivo, ¿ya? Va a haber esta hemianopsia homónima contralateral con respeto de la mácula, ¿ya? Y también depende si la arteria cerebral posterior se afectó la del hemisferio dominante y no dominante. Si se ha afectado el hemisferio dominante, vas a tener alexia sin agrafia, que es lo más característico. O sea, el paciente puede leer. Pero el paciente no puede leer, ya no lee. Pero el paciente puede demostrar sus pensamientos. O sea, puede demostrar lo que está pensando mientras lo escribe. O sea, yo no veo, pero si lo escribo, si yo te puedo transmitir lo que estoy pensando, ¿ya? Eso es alexia sin agrafia, ¿ya? También vamos a ver lo que es la prosopagnosia, si es el hemisferio no dominante. Y doctor, ¿qué es la prosopagnosia? ¿Qué tantos términos que me estás hablando? La prosopagnosia es que tú no reconoces a una persona familiar tuya. Por ejemplo, yo no reconozco, no sé, a mi hermana, le veo la cara y no la reconozco, pero sé que tiene ojos, sé que tiene nariz, sé que tiene boca, cabello, pero no sé quién es. Pero si yo descubro diferentes claves, por ejemplo, la ropa, el tono de voz, o me dicen que es, ya, es mi hermana, pero en verdad si yo lo veo como un constructo, yo no sé que es mi hermana. Tengo que diferenciarlo por diferentes pistas, ¿me entienden? ¿Ya? Y también la arteria cerebral posterior se asocia a diferentes síndromes mesencefálicos, que son súper complejos, pero también les voy a mencionar que casi la mayoría se asocia a parálisis del tercer par craneal. ¿Por qué? Porque ustedes saben por Renato que el tercer par, el núcleo del tercer par está en el mesencéfalo, ¿ya? Uno de los síndromes, por ejemplo, es el síndrome de Weber, que es el síndrome mesencefálico medial, que tiene parálisis del tercer par, hemiplegia contralateral y parkinsonismo contralateral. El síndrome de Cloud, ya que es el mesencéfalo medial, parálisis del tercer par y hemiataxia contralateral. El síndrome de Benedict, que es el mesencéfalo paramediano, parálisis del tercer par, hemiataxia contralateral con temblor contralateral. Y también tenemos el síndrome de Parinaud, que como afecta el mesencéfalo dorsal, se va a asociar más a múltiples manifestaciones visuales. Por ejemplo, tiene una parálisis supranuclear de la mirada vertical. Mira cómo las cejas se retraen para arriba y él está mirando para abajo, ¿no? Retracción palpebral y nistagmo, ¿ya? Esos son síndromes mesencefálicos, no se lo van a preguntar en el examen, pero bueno que lo tengan en cuenta, ¿ya? Hasta el momento, ¿me entendieron más o menos las diferencias entre arteria cerebral media anterior y posterior? Por la localización. ¿Se entendió? ¿Sí, no? A ver el chat para ver, por favor. Bravazo. Muy bien. Ya todo es en neuroanatomía, chicos. Todo es neuroanatomía. Fácil, ¿no? Ves el homúnculo, pum, este es arteria cerebral anterior, media, posterior. No hay mucho que darle ahí. ¿Ya? Ahora que ustedes ya saben identificar, vamos a ir a lo que les gusta, ¿no?
al tratamiento, al diagnóstico, a la clínica, ¿no? Para los que ustedes están formando, ¿ya? Pero no van a poder ir a un lugar, o sea, no vas a poder ir a la parte del diagnóstico de tratamiento si no sabes bien la fisiopato y la clínica. Si sabes bien la fisiopato y la clínica, el diagnóstico de tratamiento la vas a sacar al toque, ¿ya? Entonces, te activa el código ictus, paciente llega con stroke, ¿no? Tiene que haber un equipo multidisciplinario, que es el médico de emergencias, el neurólogo, neurocirujano, radiólogo, enfermera, personal de farmacia, rehabilitadores, personal técnico de laboratorio, etc. Todo el mundo tiene que estar cuando hay un paciente con stroke. Pero las personas que traen al paciente tienen que identificar que es un stroke primero, ¿no? Y hay diferentes cuestionarios, escalas para poder determinar si el paciente tiene stroke o no. Una de ellas es el BFAST, ¿no? Por sus siglas, por sus iniciales, ¿no? Balance, ¿no? Que hay un desbalance, una pérdida del balance. De eyes, de ojos, ¿no? Que tiene visión doble o desviación de la mirada hacia un lado, que tenga asimetría facial, F de facial, ¿no? Asimetría facial. A de arms, de brazos, que es debilidad de los brazos o piernas. S de speech, que tiene disartria, el paciente no puede hablar bien. Y de T, de time is brain. Y esto es buenazo porque tiempo es tejido. Mientras más tiempo pase de identificar el stroke y de llevar al paciente al centro de stroke o a la clínica o al lugar donde lo estés llevando, peor va a ser el pronóstico. Entonces, una vez identificados tus pacientes con tu clínica, comenzamos con el tratamiento del stroke, que es lo que ustedes van a hacer, ¿ya? Ahora, toda emergencia comienza con su ABC, y eso se los han enseñado, ABCD en caso del stroke. Entonces, primero, A, vía aérea. Conste que esto tiene que ser en simultáneo, chicos, ¿ah? Por si acaso, para los que no tienen mucha experiencia en prácticas, el ABCD no es que, ya, vamos a hacer A, y luego vamos a hacer B, y luego vamos a hacer C, y al final hago la D. No, 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 no. Todo tiene que haber un equipo multidisciplinario que haga el A, B, C, así, de frente. Todo, ¿ya? Ahora, vamos a desglosar cada uno. El A, vía aérea. Pero yo, un paciente estroqueado, ¿cómo identifico que está bien la vía aérea? Pero mira, tiene un infarto cerebral. Pregunta, ¿estarán bien los reflejos? Por ejemplo, paciente tose, o sea, el reflejo de oxígeno está adecuado. El paciente tiene reflejo nauseoso, desglute, puede pasar la comida. Si no, el paciente se va a aspirar. Si no tiene ninguno de esos reflejos, si no tiene ninguno de esos reflejos, el paciente lo más probable es que se aspire, ¿no? O no pueda tolerar la vía oral. Por lo tanto, tienes que asegurar la vía aérea. ¿Ya? B, de breath, de respiración. Si el paciente está desaturando, mete el oxígeno. Si el paciente está en una insuficiencia respiratoria, identifícalo para ventilador mecánico. S de circulación, presión arterial, ¿ya? Y ese tema de la presión arterial lo vamos a ver. Cómo manejar la presión arterial en paciente con stroke. Y D de discapacidad, tiempo de enfermedad, chicos. Tiempo de enfermedad. Esto es una cosa súper importante. O sea, si ustedes cuando hagan su internado de internos, tienen que describir cuánto tiempo ha pasado el stroke, por favor, antes de que me digan un montón de cosas, por favor, díganme primero, ¿cuánto tiempo de stroke tiene? ¿Ya? ¿Ok? Ya van a ver por qué, ¿ya? Factores de riesgo, ¿qué factores de riesgo tiene? Para descubrir la etiología, ¿ya? Y hacer un examen neurológico breve. El escala como el Glasgow, pupilas, ojo que si tiene un Glasgow ya menor de 8, es indicación de intubación endotraqueal, por si acaso, ¿ya? Pupilas, signos de lateralización, signos de herniación cerebral, y ya después de haber realizado todo esto, ya vas a hacer un examen neurológico enfocado por vaso, ¿no? Va a hacer tus síndromes vasculares cerebrales, y también va a sacar su escala de NIT, que vamos a ver en un momento. Ahora, he traído esta caja de los misterios porque son cositas que se te pueden escapar. Mientras estás haciendo toda esa vaina, se te pueden escapar. Primero, yo les había dicho que la glucosa era súper importante, ¿no? Y si tienes una hipoglicemia y nunca te diste cuenta que el paciente está ahí, pucha, que le tengo la... Yo creo, pucha, que es una endocarditis infecciosa, ¿no? Y el paciente está con glucosa en 30. Nunca supiste, nunca le tomaste un hemoglucotest, ¿no? Y justo a alguien se le ocurre, oh, doctor, si le tomamos una glucosa en 30, ¿no? Tenía una hipoglicemia severa y por eso hizo stroke, ¿no? Entonces, no, pues no se te puede escapar ese tipo de pacientes, ¿ya? Entonces, tienes que tomarle el hemoglucotés al menos capilar, y si tiene hipoglicemia, tratarlo. 5 ampollas de dextrosa al 33%, listo, te acabó. Trataste la hipoglicemia, ok. Por otro lado, tú otro compañero, estás junto a otro compañero interno, oye, ya, prográmalo para tomografía de frente.
porque se sabe que todo paciente con stroke tiene que ir a tomografía, pero con contraste. No, 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 sin contraste, compadre, sin contraste, ¿ya? Tú tienes que asegurarte que marque sin contraste, ¿ya? Que no marque con contraste. Luego le hacen comprar iopamidol, contraste al familiar, y no era a ti, ¿ya? Es sin contraste. Y preguntarte, mi paciente, ¿va a poder ir o no va a poder ir a trombolisis? Y para eso tú tienes que saber cuáles son las indicaciones y las contraindicaciones de la trombolisis, ¿ya? Ahora, cuando tú puedas hacerlo, tienes que hacer la evaluación de la gravedad del stroke. Y eso es súper importante, ¿ya? Y es con la escala de NICE. ¿Qué te evalúa 5 elementos? Que no la voy a desglosar por completo, ¿ya? Que es el nivel de conciencia, la parálisis de pares craneales, el déficit motor y sensitivo, la alteración del lenguaje y la coordinación. Según la guía de práctica clínica del manejo del stroke de la AJA, se tiene que usar siempre el NIS, es la escala más preferida para determinar el estado de gravedad del stroke, ¿ya? De los cuales puedes tener diferentes puntuaciones, por ejemplo, 0, que no tiene déficit, 1 es que tiene un déficit mínimo, 2 a 5 es que tiene un déficit leve. El grado de 6 a 15, en verdad, hay muchos ensayos clínicos que en verdad no saben cómo clasificar a estos pacientes realmente, pero sí lo que sí saben es que a partir de 15 ya tienes déficit importantes y más de 20 graves. Ahora, ¿por qué pongo estas caritas? Porque todos los que corresponden a este grupo son de buen pronóstico, ¿ya? Son de buen pronóstico, se van a recuperar. Pero si tienes un NIS más de 15, son de mal pronóstico, ¿ya? ¿Ya? Son de mal pronóstico. Si tú tienes un paciente ni de 20 y viene el familiar y te pregunta, oye, y va a recuperar todas sus funciones, me imagino, ¿no? O sea, va a recuperar su movilidad, se va a poder mover como antes. ¿Tú qué le dirías? A ver, en el chat, a ver, ¿tú qué le dirías si tu paciente tiene un NIS de 20 y el familiar te dice, doctor, mi papá va a poder recuperar la movilidad? ¿Tú qué le dices? A ver, en el chat, a ver, en una palabra, ¿tú qué le dices? ¿Qué le dices ahí? ¿Qué le dices al familiar? Le vas a decir que no, pues no va a poder recuperar la movilidad, no va a poder recuperar esas funciones, ¿ok? ¿Ya? Y luego de haber visto lo de tu escala de NIS, tienes que ver los criterios de elegibilidad para trombolisis, si son criterios de exclusión o criterios de inclusión, ¿ya? Ahora, pregunta de examen, pregunta de NAM, pregunta de residentado médico, ¿hasta cuánto se puede trombolizar un paciente en horas? A ver, chicos, ¿hasta cuándo puedo yo trombolizar un paciente? Pregunta de rotación, internado, lo que tú quieras. ¿Hasta cuándo se puede trombolizar un paciente? Hernán dice 4.5 horas. Muy bien. Solo se puede trombolizar un paciente antes de las 4.5 horas. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, más allá de las 4.5 horas, no es candidato para trombólisis, pero tiene otras opciones que ya les voy a mostrar más adelante. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son esos criterios de inclusión, de exclusión, que tú tienes que saber que tu paciente no se va a trombolizar? Por ejemplo, que en los últimos 3 meses se haya estroqueado en los últimos 3 meses. Oye, sí, a mi papá ya le dio un infarto hace 2 meses y ahora se vuelve a infartar. Ya, no, no. Si ha tenido una hemorragia intracerebral, si tiene una neoplasia intracraneal activa, que tiene una malignidad del sistema digestivo, que haya tenido una hemorragia digestiva alta en los últimos 21 días, que haya sido operado ya sea del cerebro o de la médula espinal en los últimos 3 meses. Ahora, clínicos, que tenga signos sugestivos de hemorragia subaracnoidea, ¿no? Se cefalea en rayo, ¿no? Rápido, ¡pum! No, pues, no creo que se le debería hacer una trombolisis, parece una hemorragia subaracnoidea. Que tenga una presión arterial más de 185/110. No puedes trombolizar a un paciente con una presión tan alta. Que tenga un sangrado activo interno, que tenga clínica endocarditis, ¿ok? Que tiene clínica de disección aórtica, ¿ok? No solo es stroke, sino tiene un dolor torácico súbito, ¿ok? ¿Ya? Otra cosa, por ejemplo, que tenga el paciente plaquetopenia severa, un INR más de 1.7, que se haya anticoagulado en las últimas 24 horas, ¿ya? Con dosis terapéutica, ¿ok? Y, por ejemplo, que ya tenga una tomografía que evidencie hemorragia, ¿ya? Entonces, en resumen, todo lo que corresponde a cánceres, cirugías, sangrados del sistema nervioso central, coagulopatías y signos clínicos de, por ejemplo, de hemorragia subaracnoidea, de crisis hipertensiva, eso no va para trombolisis.
Tú tienes que controlar eso primero para recién trombolizar al paciente. Y si no lo puedes controlar, no lo puedes trombolizar. ¿Ok? ¿Ya? Ahora, yo ya les había dicho que para trombolizar un paciente su presión no puede estar más de 185 sobre 110. Imposible. ¿Ya? Entonces tú tienes que bajarle la presión. Ok, pero antes de eso tienes que decir, oye, pero si mi paciente se puede o no se puede trombolizar. Si tu paciente no es candidato a trombolisis, tú tienes que mantener una presión, perdón, si tiene una presión menor de 220 sobre 100, 220 sobre 120, se puede mantener la presión. ¿Por qué? Porque mantiene la perfusión cerebral en estos pacientes. ¿En quienes yo puedo bajar la presión? En pacientes con falla cardíaca, que tengan disección aórtica. ¿Por qué? Porque si tú no le bajas la presión a una disección aórtica, esa aorta se va a seguir disecando, ¿ya? Y que haya hecho un evento hemorrágico post-trombólisis, ¿ok? Pero si el paciente, a pesar de que no es candidato a trombólisis, tiene una presión arterial mayor de 220 sobre 120, tienes que disminuir el 15% en las primeras 24 horas del stroke. Ahora, lo que a ustedes les importa, si el paciente se tiene que trombolizar, ya, baja la presión, ¿ya cuánto? Menor de 185 sobre 110. Y las tienes que mantener así en las primeras 24 horas. ¿Y cuál es el fármaco de elección? La betalol, 2 a 8 miligramos endovenoso en infusión continua, ¿ya? Entonces tus pacientes, lo que te tienes que llevar es que si lo vas a trombolizar, su presión tiene que estar menor de 185 sobre 110, ¿ok? Ya. Ahora, ¿qué exámenes le tengo que pedir sí o sí a mi paciente? Hemograma, AGA, troponina para descartar que no tenga un infarto también miocárdico, perfil de coagulación para ver si es candidato a la trombólisis, glucosa para ver si no tiene una hipoglicemia o hiperglicemia, el EKG para ver también la etiología del stroke, de repente está fibrilando y ya tiene su etiología, es un cardioembólico, y el ecocardiograma. ¿Y qué ecocardiograma se prefiere en estos pacientes? El transtorácico, ¿ya? El eco-TT, el eco transtorácico. ¿Para qué? Para ver el corazón, ver si de repente es un problema de fibrilación auricular o de repente es una hipoquinesia del ventrículo izquierdo que está generando trombos y ya tienes tu etiología. ¿Ya? Ok. Ahora, hablando de las neuroimágenes, todos los pacientes con stroke tienen que tener una tomografía sin contraste. ¿Ya? Ahora, la tomografía sin contraste, como ya les había dicho en la fisiopatología, es importante para detectar los cambios que se producen por la isquemia. Pero no solo para eso, sino que para descartar otras causas que me puedan producir esos síndromes. Por ejemplo, hemorragia intracerebral, imitadores, por ejemplo, imitadores de stroke, tumores, por ejemplo, los tumores que se expanden te imitan un stroke. El volumen del core, que ya les había dicho que es de la zona infartada, y el volumen de la penumbra, ¿ok? Y también te sirve de guía para realizar intervenciones, como la trombólisis y la trombectomía mecánica, que eso ya lo vamos a ver en breves. Ahora, pregunta de examen, pregunta de NAM, ¿cuál es el gol estándar diagnóstico para stroke isquémico? La tomografía sin contraste. Por eso le he puesto la copita ahí. Ahora, vamos a ver diferentes cambios a nivel cerebral según el número de horas y número de días que hayan pasado posterior al stroke. Por ejemplo, si el stroke es menor de 2 horas, puedes encontrarlo sin hallazgo, que eso no te descarta que no sea un stroke. ¿Ya? Ahora, también puedes tener algunos signos como el signo del vaso hiperdenso, que normalmente es la arteria cerebral media, que lo vemos acá. ¿Ok? Y este signo del vaso hiperdenso se asocia mucho a un stroke de la arteria cerebral media. Ahora, si el stroke es menor de 6 horas, ya vamos a ver algunos cambios, como por ejemplo el borramiento silviano, ¿ok? En este lado, por ejemplo, se ve la cesura de Silvio, en este ya no se ve el borramiento silviano, que ves la ausencia de diferenciación córtico-medular, por ejemplo, acá tú ves sustancia gris, sustancia blanca, en este lugar no lo ves. Así ves, acá no ves sustancia gris ni sustancia blanca, y ya comienzas a ver hipodensidades, ¿ok? Ya luego de las 12 a 24 horas vas a ver una hipodensidad marcada, y ya de 3 a 5 días, si ese stroke pues sigue avanzando, puede extenderse y hacer un gran efecto y edema de masa. ¿Ok? Entonces, el stroke va teniendo cambios con respecto al tiempo. Ahora, ¿en qué pacientes yo solicito un angiotem con contraste? ¿En qué pacientes? Por ejemplo, en pacientes con diagnóstico clínico de stroke, pero el ataque no me concluye. Entonces, por ejemplo, acá vemos, ¿no? Miren acá.
Esta es la arteria cerebral media. Pinta todo, ¿cierto? Pinta todo, pinta todo, pinta todo. Pero acá ya no pinta. ¿Ya? Entonces yo puedo decir, el pata ha tenido un infarto de la arteria cerebral media, ¿no? Ya, con angiotem con contraste. Stroke no concluyente. O pacientes, por ejemplo, que son candidatos a recanalización vascular, ¿ok? Que ya eso ya les voy a explicar más adelante. Por ejemplo, en un stroke leve, no discapacitante, le hago un angiotem para ver si está en territorio de carótidas, para ver si puedo hacer una endarterectomía carotídea. Y si es un stroke también con ventana tardía, porque ustedes saben, se puede trombolizar hasta las 4.5 horas, pero ya después, ¿qué hago? Puedes tener chance de hacerte una trombectomía mecánica si el centro lo hace. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, stroke, si es menos de 4.5 horas, se puede trombolizar. Si es más de 4.5 horas, no se puede trombolizar. Pero yo le puedo hacer un angiotem sin contraste para de repente ver si le puedo hacer una trombectomía mecánica que ingresa con un catéter, así como la angioplastía del infarto de miocardio, igualito lo hacen a nivel cerebral. ¿Ok? Ajá, ¿en qué consiste? La trombectomía mecánica es como la revascularización a nivel cardíaco, que le ponen un stent en la arteria coronaria, ya, igualito, pero a nivel cerebral. Ya, entran con un catéter y le hacen ahí, rompen el trombo, le colocan un stent, y eso es la trombectomía mecánica. Pacientes con stroke, ya más de 4.5 horas, 6 horas, ¿ok? ¿Ya? Entonces, ¿con qué ¿con qué voy a trombolizar al paciente? Con el famosísimo alteplase, ¿ya? Que es un activador del plasminógeno. ¿Y de qué se encarga el plasminógeno? Ustedes que han estado locos con la cascada de coagulación, se encarga de degradar el coágulo de fibrina, ¿ya? Por eso se llama fibrinolítico, ¿ya? Entonces, el alteplase, lo tenemos que dar entre las 4.5 horas, y no me voy a cansar de repetir. ¿Cómo se da el alteplase? Es 0.9 miligramos por kilo en una hora. Y se da un bolo inicial del 10% en un minuto. Ahora, para hacerte más sencilla la vida, acá te he traído la ampollita de alteplase, ¿no? Que 50 miligramos en 50 mililitros, ¿ya? Entonces, si yo tengo un varón de 70 kilos, y hago la multiplicación de 0.9 por 70, me sale que necesito 60 miligramos de alteplase. Ok, ya. Entonces, ¿qué hago? Nada, le coloco el 10% en un minuto, o sea, le coloco 10 miligramos de alteplase, endovenoso stat, o sea, le dices a la enfermera, colócale por favor solo 10 miligramos en bolo, y luego los 50 miligramos restantes se lo pasas en una hora. Bien bacán, tu alteplase. ¿Quedó claro, no? Fácil, ¿no? Con la ampolla de alteplase, rapidito, ¿ya? Y también tienes que iniciar la prevención secundaria. ¿Y con qué inicias la prevención secundaria? Con la doble antiagregación antiplaquetaria. Ya, perdón, la doble antiagregación plaquetaria. ¿Con qué? Con aspirina y clopidogrel. Normalmente, cuando un paciente está en el evento agudo, tú le tienes que dar aspirina a dosis de 300 miligramos y clopidogrel a dosis de 300 miligramos. Ya luego de que le diste aspirina y clopidogrel, le tienes que dar su aspirina y clopidogrel por 21 días. ¿Ya? Aspirina 100 miligramos y clopidogrel 75 miligramos por 21 días. ¿Ok? Entonces, alteplase, 0.9 miligramos por kilo, del total el 10% se lo paso en bolo y el resto se lo paso en una hora. Y aparte le doy su aspirina y clopidogrel. Ahora, si estás en internado o te viene a tu centro de salud, estás en una posta, puedes iniciar, si el paciente tiene reflejo de dilución, tiene reflejo de oxígeno, tiene todos esos reflejos, tú puedes iniciar aspirina y clopidogrel, ¿ok? O aspirina, al menos si tienes, de repente no tienes clopidogrel, pues dale 300 miligramos de aspirina. No tengo doctor, solo tengo de 100, ya dale 3 pastillas pues de aspirina. Ya, pues ya iniciaste, ¿me entiendes? Ya iniciaste. En la medicina uno no se tiene que quedar atrás, tú tienes que iniciar. Tu inicio, dale, aspirina, ya hiciste algo al menos. Ok, va a llegar al centro de stroke y ¿cómo se llama? Y ya ahí lo van a trombolizar. La prevención secundaria se tiene que iniciar en las primeras 24 a 48 horas del stroke, ¿ya? Así sea prevención secundaria, se tiene que iniciar. La prevención secundaria en el evento, ¿ok? ¿Ya? Entonces le das tu aspirina, tu clopidogrel, hiciste tu trabajo, ¿ok? Si necesitó oxígeno, lo pusiste oxígeno, si necesitó un tubo de mayo, le colocaste, pero te lo llevaste bien chévere al paciente al centro para que lo trombolice. Pero si no haces nada, más va a hacer daño al paciente. Entonces, inicia la prevención secundaria y luego la trombolisis. ¿Ok? ¿Ya? Luego, hay complicaciones, ya para ir terminando, ya con esto terminamos, complicaciones de la trombólisis. O sea, no todo es color de rosa en esa vía, pues, ¿no? Ya le colocaste la trombólisis y ¡pum! Tu paciente hace un angioedema. ¿Ya? O
Esto, por ejemplo, es una tomografía de una hemorragia intracerebral post-trombólisis. Ves que está todo chorreado ahí, ¿no? Ya pues. Entonces, si tu paciente hace un angioedema post-trombólisis, suspendes la trombolisis. ¿Ok? ¿Y qué tienes que hacer? Administrarle embolo, metilprednisolona, luego difenidramida y al final famotidina, ¿no? Entonces, primero, mi paciente está haciendo un angiodema por trombolisis, ya. Prepárame la ampolla de metil, ya, hay que colocarle 125 en bolo, ¡fum! Ya. Prepárame la ampolla de difenidramida, 50 miligramos en bolo, ¡bum! 10 minutos. Prepárame la ampolla de famotidina, ¡bum! 10 minutos, listo. Doctor, no tengo difenidramida ni famotidina, y al menos ponle ranitidina, ya. Pero tu metilprednisolona siempre vas a tener, ¿no? Colócale metil y vas a ver cómo bajo el angiodema. Y tu bloqueante H2, ¿no? Y H1. O puede ser metil con clorfe con rani, ¿no? Tienes ahí corticoide, H1 y H2, ¿no? Pero lo que se prefiere de elección es difenidramida y famotidina. Ya, no te olvides de eso. Y si es una hemorragia intracerebral, pues te fregaste. Suspende la trombólisis, actualiza los laboratorios, llama al neurocirujano, llama al hematólogo, pero lo que puedes hacer es administrarle su crío precipitado, 10 unidades endovenoso en media hora, y también su ácido tranexámico, ¿ok? 1 gramo endovenoso en 10 minutos. Y para terminar, esto es un resumen de todo lo que hemos hablado, solo que a veces iniciar con esto es muy básico, cosa que ustedes no van a tener un campo más amplio, ¿ok? ¿Ya? Tú tienes sospechas clínicas de stroke, ya les había dicho ABCDE. Descartar de que no sea hipolisemia, descartar de que no sea una fibrilación auricular, y descartar cualquier otra cosa, coagulopatías, etc. Si tú detectas que es un stroke, le tomas su TAC. Si es no hemorrágico y es un stroke, determinas cuántas horas tiene el paciente. Menor de 4.5 horas, le metes su alteplase. Mayor de 4.5 horas que les había dicho, hacer la angiotem. ¿Ya? Y si la angiotem te muestra que hay una oclusión de alguna arteria cerebral importante, lo puedes considerar la trombectomía mecánica. ¿Ok? ¿Ya? Esta parte de hemorrágico no, porque si es hemorrágico, pues tenemos que ver la parte del hemorrágico. Ahora, por ejemplo, si el paciente resuelve sus síntomas en las primeras 24 horas, eso es un TIA, definición de TIA, ¿ok? Y en este caso, los pacientes normalmente se les solicita una resonancia magnética para ver estas zonas que no se ven en la tomografía. Entonces ya saben, stroke, viene el paciente con tu BIFA, esto es una TB, ABC, EKG, laboratorios, tomografía, horas. ¿Le puedo hacer o no trombolisis? ¿Le hago? Bacán. ¿No le hago? ¿Puedo hacer trombectomía mecánica? Ok, angiotem. ¿Le hago angiotem? ¿Puedo hacer trombectomía mecánica? Bacán, trombectomía mecánica. Y luego, concomitante a eso, le doy su doble antiagregación plaquetaria. ¿Qué les había dicho? 300 miligramos de aspirina con tus 300 miligramos de clopidogrel. ¿Ya? Y eso sería todo con respecto al manejo del stroke, ¿ya? Yo sé que es un poco resumido, de hecho, hablar solamente de anatomía podríamos hablar 2 horas, pero he tratado de compactar todo lo más posible en esta charla. Y espero que les haya gustado. Si hay alguna pregunta, por favor, me la hacen saber en el chat, ¿ya? Muchas gracias. Bien, doctor, excelente ponencia. No sé si los chicos tal vez tendrán alguna duda, una pregunta, un comentario sobre la explicación que nos acaba de brindar el doctor Andrés, que por supuesto ha estado excelente. Doctor Andrés, muchas gracias. Gracias por compartir todos sus conocimientos con nosotros, porque nosotros nos va a servir de mucha ayuda en toda la carrera. Bien, doctor, por acá nos comentan, acá hay una pregunta de parte de Ida Luisa. ¿Puede repetir de score del stroke, por favor? Doctor, disculpe, su micro está apagado. Perdón, estaba hablando. Lo primero que tienes que hacer es tu BFAST, ya habíamos hablado, ¿no? B, balance. Ok, un paciente está con desbalance, ya puede ser un stroke. E, de eyes. Hay desviación conjugada de la mirada, como ya habíamos hablado del campo visual primario, pum, ya. F, facial. Hay asimetría facial, parálisis facial. A, de arms, legs, ya. Tiene debilidad en las manos, en las piernas. S, de speech, disártrico, el paciente está disártrico. Y T, tengo que llevar a mi paciente de una vez para que le hagan su trombolisis, ¿ya? Ese es el score principal que tienes que aprender, porque de ahí el NI, tú lo vas a agarrar en un aplicativo, mientras estás hablando con tu paciente, mientras lo vas examinando, tú vas hasta, puedes entrar por internet para hacer el NIS,
y ya te va a determinar cuál es la severidad de tu stroke. Entonces, llévate el BFAST y el NIS. Y otro score que te recomiendo un montón es el CHAT-VASc, para que puedas determinar si tu paciente con fibrilación auricular, si tiene riesgo de estroquearte y si lo tienes que anticoagular. ¿Ok? Bien, doctor, muchas gracias. Por acá tenemos otra preguntita. Dice, doctor, ¿en qué consiste la trombectomía mecánica? Ya. Justo le había respondido eso también, la trombectomía mecánica, a diferencia de la trombolisis. Trombolisis es farmacológico, chicos, ¿ah? O sea, no es que entres con un catéter, nada. O sea, así como ponen su dexametasona endovenoso, ya pues, trombolisis endovenoso, ¿no? Agarras, le pones su bolito de alteplase, ¿no? Tu 10% y luego el otro 90%, en una hora. La trombectomía mecánica es, ¿te acuerdan? Como, así como el infarto de miocardio que haces tu angioplastía, que rompes el trombo y dejas tu stent, ya. Eso también se hace por medio de un catéter, pero a nivel cerebral. Lo haces en la arteria cerebral media, arteria cerebral posterior, y le colocas a un catéter, rompes el trombo con vía mecánico y le colocas un catéter. Ajá. Creo que también hay otra pregunta de Lenin, a ver si puedo responderla. ¿En qué momento solicitar la TAC con contraste? Al momento en que llegó. O sea, lo que pasa es que yo sé que les dije que antes de las 2 horas puede ser que no haya cambios en el stroke, pero imagínate que en esa, no, yo no le voy a tomar una topografía porque me han dicho que en 2 horas no se puede presentar nada. Y te estás perdiendo un stroke hemorrágico, ¿me entiendes? O te estás perdiendo un tumor que es en vez de un stroke, ¿me entiendes? Entonces tiene que ser llegando. El paciente tiene que llegar y le tienes que tomar su tomografía. ¿Para qué? Para ver si hay cambios de repente, porque, ojo, hay pacientes que se despiertan estroqueados. O sea, yo me duermo, por ejemplo, yo voy, me duermo a las 10 de la noche y me despierto y estoy con hemiplegia. Oye, la pregunta es, ¿se estroqueó al despertarse o se durmió estroqueado? ¿Te han puesto a pensar en eso? Los pacientes que se despiertan estroqueados, ¿se durmió estroqueado o despertó y se estroqueó? Ya, no sabes cuánto tiempo ha pasado, pues, ¿no? Simplemente el paciente te puede decir, sí, sentí algo, o mal informante, en verdad nunca vas a saber bien, 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 ¿ok? ¿Ya? Y por eso es la importancia de la tomografía, ¿ya? Pero si tienes a alguien que te determina, un familiar, que no, yo lo vi desde ese momento, ya determinas tu número de horas, ¿ok? Bien, doctor, muchas gracias por responder a la pregunta. Acá tenemos unas cuantas preguntitas más. Am, Dice, doctor, si estoy en mi posta y mi paciente tiene un TEC moderado, refiere darle aspirina, pero si no puede deglutir, ¿cuál sería el manejo de un stroke en una posta? A ver, es que ahí dice TEC moderado. Entonces TEC es traumatismo encefalocraniano, stroke es ACV isquémico. Si tú quieres hacer algo con tu TEC, ya está demostrado que la administración de ácido tranexámico, 1 gramo endovenoso, disminuye la mortalidad en los pacientes con TEC. Entonces, no pienses tanto en aspirina, piensa más en ácido tranexámico, ¿ok? Y el manejo del stroke en una posta, chicos, no importa dónde estés, tu ABC siempre va a estar contigo. A, B, C, D, ¿ok? A, vía aérea. Señor Tosa, no puede toser. Ok, no tose, le pongo un baja lengua acá. Oh, no quiero vomitar. O sea, no tiene reflejo para vomitar. Entonces no tiene la vía aérea, se va a aspirar. ¿Ok? Veo si le coloco un tubo de mayo o no, le coloco oxígeno. ¿Ya? En otra cosa, ves el B, la oxigenación, el paciente está saturando, le colocas oxígeno. Y así sucesivamente, ¿ok? Y le das su aspirina, si es que puede deglutirla, obviamente, ¿no? Le das su aspirina con su clopidogrel o su aspirina sola y te lo llevas. Chicos, tiempo es cerebro, tiempo es tejido, así como en corazón, tiempo es cerebro, tiempo es tejido. No tengo clopidogrel. Puchas, me han dicho que en la farmacia que está a 1 hora de mi posta, tienen clopidogrel. A ver, señora, ahí me han dicho que le tengo que dar clopidogrel. Ve a comprarle, pues, te esperamos, ¿no? Y va pasando 1 hora del stroke, ¿no? El paciente, la zona del core, todo va aumentando y tú esperando a que te traigan el clopidogrel. No, pues, o sea, tiempo es tejido, tiempo es cerebro. Ni bien identificas A, B, C, D, haces lo que puedas y te lo llevas al hospital.
Y ya que en el hospital lo trombolicen, le hagan su trombectomía o lo que se les dé la gana de hacer. Pero tú tienes que cumplir la responsabilidad de referir a ese paciente hemodinámicamente estable, al menos hemodinámicamente estable. ¿Ok? A ver, de repente alguna preguntita más para ir cerrando, porque ya son las 8:47. Ah, a ver. Bien, Ah, ya, doctor, las muchas escalas gracias. Cincinnati de Aspects, ¿no? Sí se utiliza, perdón. También se utiliza la escala de Cincinnati, pero hay otras escalas, por ejemplo, como el IFAST. Y con respecto a la escala de Aspects, sí se utiliza, sobre todo para ver el tema de la tomografía, ¿no? De la tomografía a nivel del territorio de la arteria que está ocluida. Pero esos son términos más radiológicos que otra cosa. Y te ayudan muchísimo, sobre todo para hacer intervenciones a nivel del sistema nervioso. Pero ya hablar de la escala de Aspects, uf, estaríamos hablando media hora ahí. Gracias. Bien, doctor, muchas gracias. Por acá tenemos otra pregunta. Dice, doctor, buenas noches, disculpe. La escala de Cincinnati Esa le y acabo de el... responder yo. Esa le acabo de responder yo. Ay, perdón. Disculpe, en el manejo de prevención secundaria, los 300 miligramos de aspirina y clopidogrel tienen que ser únicamente por vía oral en caso de que el paciente... Ay, no, esa también. Ya la dijimos. Ah, No, no, le ¿cierto? puedes administrar por zona nasogástrica. Si le puedes administrar por zona nasogástrica, puede ser. Yo he tenido un paciente con stroke que le he administrado aspirina y clopi por zona nasogástrica también. Ajá, otra vía de administración. Bien, doctor. Otra pregunta, creo que esta es la última, doctor. Dice, paciente que se cayó de cabeza hipertenso, ¿ante qué diagnóstico estaríamos? Y no lo han podido auxiliar. ¿Cuál sería su fisiopatología? Paciente que se cayó de cabeza, hipertenso, ¿ante qué diagnóstico estaríamos? Bueno, tú me dices que mi diagnóstico sería un TEC, ¿no? Porque que sea hipertenso no quita no quita el antecedente que se haya caído de cabeza, ¿no? Así como me dices, un paciente diabético se cayó. Bueno, también sería un TEC. Ahora que me digas que tenga una crisis hipertensiva sería distinto, ¿no? Por eso no entiendo muy bien tu pregunta. De repente si la reformulas te puedo responder. Estos pacientes hay una pregunta, estos pacientes con el stroke deben estar anticoagulados de por vida si es una fibrilación auricular, ¿no? Si es ACV isquémico de etiología cardioembólico, ¿ok? Pero yo me refiero a la fibrilación secundaria con la antiagregación. ¿Ya? Anticoagulación es cuando hace isquémico. TEC, traumatismo encefalocraniano. Vamos a ponerle traumatismo encefalocraniano.